Son tiempos difíciles para América Latina. Las dictaduras militares asolan el continente. Innumerables países viven en la represión y la demencia. Argentina se enfrasca en una guerra imposible de ganar. La caída de los precios del petróleo y la deuda externa asfixian a muchos países, entre ellos México. El país sufre una crisis sin precedentes. Una devaluación de casi el 500% contradice a un presidente que defendería el peso como un perro. Antes de dejar el poder, López Portillo nacionaliza los bancos. Algunos analistas lo consideran una manera de rescate bancario. El mexicano es más pobre. Mientras el Politécnico avanza en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en el fútbol americano, las Águilas Blancas consiguen el bicampeonato y la Ola Verde gana 2 campeonatos en la Liga Nacional. En los 80, el Huelum resuena. Huelum, Huelum, ¡hey! A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong porra, ping pong porra. Politécnico, Politécnico, gloria. El 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana, un terremoto con una magnitud de 8.1 grados Richter sacude a la Ciudad de México. Innumerables edificaciones se derrumban, algunas emblemáticas, como el Centro Médico, el edificio Nuevo León en la Unidad Habitacional Tlatelolco o Televisa Chapultepec, entre muchos otros. Ante la magnitud del desastre, el gobierno se paraliza. Los servicios de seguridad pública, de salud, de protección civil son insuficientes y están mal organizados. La sociedad civil toma en sus manos diversas tareas de auxilio, rescate y atención con una solidaridad inédita. Igual que en 1957, el Poli sufre daños en 10 edificios, siendo los más graves los de la Escuela Superior de Medicina, donde 3 personas perdieron la vida. La ESIME de Xocongo y Boturini queda inhabitable. Realmente fue una tragedia para toda la Ciudad de México, que tuvo repercusiones internacionales y por supuesto que dañó en gran medida al Politécnico, pero demostró una cosa también, que Zacatenco fue bien construido, fue bien diseñado para resistir eventos de esa naturaleza. Y sí hubo daños, por supuesto, pero no lo suficientes para paralizar a Zacatenco. Pese al desastre y como ejemplo de solidaridad, el Instituto Politécnico Nacional se puso al servicio de la patria, con sus jóvenes estudiantes, sus profesionistas y su infraestructura. Canal 11 se volvió un canal de información confiable para la ciudadanía sobre los daños sufridos en toda la ciudad. Con esta muestra de solidaridad extraordinaria, el país saldrá adelante, pues tiene en 1986 un compromiso internacional de gran magnitud, la organización del Mundial de Fútbol. Es el Mundial de Maradona, uno de los más grandes futbolistas de la historia. Es el Mundial de la mano de Dios y del gol del siglo. México tiene una selección muy competitiva. Manuel Negrete mete un gol inolvidable, pero caen en penales frente a los alemanes. El Estadio Azteca vive su segunda final mundialista. Es testigo del segundo campeonato argentino. El Mundial es una fiesta deportiva, un paliativo al sufrimiento que los desastres han traído al país. La temporada de 1986 se caracteriza por la reducción de equipos politécnicos y universitarios en la Liga Mayor a 3 equipos por institución. Se aducen problemas económicos y deportivos derivados de la profusión de equipos. En el caso del Politécnico, continúan las Águilas Blancas, los Pieles Rojas y los Cheyennes. Desaparecen de Liga Mayor los Lobos Plateados y la Ola Verde.
No obstante, el crecimiento de la Liga Intermedia es extraordinario, con 47 equipos registrados en el 86. La Conferencia Nacional admite 2 equipos de vieja historia en el fútbol americano de México: los Aztecas de la Universidad de las Américas, que antes jugó como México City College, y los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, equipo que dominó la liga en los años 70. En Liga Mayor, el mejor equipo politécnico fue nuevamente Pieles Rojas. En el 86 le quitamos lo invicto a Cóndores después de no sé cuántos años en su casa, y no solo les ganamos, sino fue algo muy motivante para nosotros porque los derrotamos físicamente de una forma tal que ellos nos fueron a abrazar. El coach Diego García fue a felicitarnos y fue algo muy padre. Pero en la Liga Nacional se corona el TEC de Monterrey y en la Metropolitana los Cóndores, que alcanzaron de esta manera el tetracampeonato. Así culmina una buena época para los universitarios. El 26 de abril de 1986, la planta nuclear de Chernobyl, ubicada al norte de Ucrania, sufrió un accidente fatal que derivó en la explosión de su núcleo y levantó una nube atómica que dio la vuelta al mundo. Uno de los peores desastres nucleares y medioambientales de la historia. El accidente es considerado emblemático del deterioro del bloque soviético y del insostenible régimen comunista. Ese año también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el cual las calles de la Unidad Profesional Zacatenco son nombradas por los fundadores Juan de Dios Batis, Wilfrido Massieu y Miguel Bernard. Un año después, el 27 de octubre de 1987, se estrenan las instalaciones de la ESIME Azcapotzalco, en sustitución de las de Chocongo y Boturini. La temporada de 1987 no es muy diferente. Un hecho destacable es el registro de 50 equipos en Liga Intermedia y el tetracampeonato de las Águilas Blancas de la ESCA. Con esa excelencia en la Liga Juvenil, se avisoran grandes cosas para Águilas Blancas en Liga Mayor. Yo soy de los pocos que iniciamos de 4 años y terminamos Liga Mayor recorriendo todas las categorías de Águilas Blancas. Se recuperó el fútbol americano colegial y pues volvieron los equipos a reaparecer en Liga Mayor, y eso ayudó mucho a que el nivel pues, se recuperara. Las entradas, porque eran muy buenas entradas. Yo recuerdo que, por ejemplo, era tan importante el trabajo que se había realizado en fuerzas inferiores que a juegos de Liga Intermedia Poliuniversidad llegaron a ir 35,000 espectadores a Seúl. Había muchos novatos en ese año, mucha gente que subió a mi generación, y traíamos una racha invicta de 6 años. Y en esos 6 años traíamos 2 carreras de Tennessee, el equipo le apodaban la maquinita. Ese equipo traía dos carreras de Tennessee, o sea, 0 puntos en contra, y 6 años invictos. Llegamos a Liga Mayor, primer juego contra Cóndores, y pues nos ganan, ¿no? En CU. Entonces fue una cuestión muy triste, ¿no? Para nosotros. Llegábamos sin haber perdido más de 4 o 5 juegos desde infantil hasta intermedia. Entonces era parte de la maquinita, ya te lo había mencionado. Y llegamos a Liga Mayor en 1987 y en ese año perdimos 3 juegos en esa temporada. Entonces yo no había perdido 3 juegos en 10 años atrás, ¿no? Y eso nos marcó mucho y nos dio mucho coraje, nos dio, pues sí, mucho coraje sobre todo. Y bueno, varios hicimos el compromiso de no volver a perder de esa manera, porque aparte no perdimos por palizas, ¿no? Perdimos por detalles. Pero en 1987 siguen mandando los Pieles Rojas de Manuel Rodero, con una generación excepcional de jugadores defensivos, como Javier Treviso, David Cuadra, Humberto Vital y René Hernández, y una línea ofensiva poderosa, con jugadores como Rafael Duc, Arturo Pantoja,
José Macotela y los hermanos Carreón. En su momento a nosotros nos decían los renegados, ¿verdad? Porque el coach tomó la decisión de salir de Politécnico y luego regresar. ¿Sí? Nos hizo, yo creo que había una diferencia de cuestión de idiosincrasia, de disciplina, de muchas cosas importantes para nosotros como vida con el coach Manuel Rodero. El de 1987 fue un torneo muy cerrado, con equipos muy fuertes, lo que se refleja en los apretados marcadores de los triunfos de los Pieles Rojas, que derrotan apenas a Águilas Blancas 12-10 y a Cóndores por 7-6. Llegan a la semifinal contra los Osos de Acatlán, del coach Arturo Alonso, el primer equipo de la Conferencia Nacional que disputa el campeonato de la Metropolitana. Según las crónicas, fue el partido del siglo de nuestro fútbol americano. Un encuentro lleno de deportivismo y emotividad. Un gran encuentro del quarterback Alejandro Morales y del receptor Daniel Orozco, que casi dan el triunfo a los Pieles Rojas. Pero en los últimos segundos se imponen los de Acatlán, lo que les da el pase al campeonato contra Cóndores, que buscan el pentacampeonato. Pero los Osos se imponen y logran su primer campeonato de Liga Mayor. En el 87, ese fue el que yo siento para mí el mejor equipo que armamos en mi elegibilidad, y por cuestiones del juego no llegamos al campeonato. Pero el coach Rodero tendrá un paliativo al dirigir el clásico de aquel año, donde la selección del Politécnico se impone con claridad a los Pumas por 24-3, con gran trabajo defensivo de Humberto Jackson, Martín Cavia, David Cuadra, Marco Zárate, Isaac Ehlers y Leopoldo Gómez, y con el pasador Alejandro Morales y los corredores Daniel Orozco y la joven estrella de Águilas Blancas, José Ángel Cuti Noco, quien había debutado ese año en un juego contra Cóndores. Ese fue mi primer año y esa fue mi primera anotación, y el equipo rival era Cóndores, ¿no? Entonces era difícil y perdimos ese juego. Sin embargo, fue mi primera anotación, me dio confianza, me dio seguridad, me dio certeza de que yo iba a poder competir, de que tenía las bases y las características para competir en ese nivel contra ese equipo. Y bueno, fue, como bien lo mencionas, fue muy importante, fue muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy emotivo para mí saber que podía hacerlo, ¿no? Saber que podía enfrentarme a gente más alta, a gente más pesada, a gente con más experiencia, porque ese fue el primer juego. Yo no tenía el parámetro, no había probado yo Liga Mayor hasta ese momento. Las elecciones presidenciales de 1988 convulsionan al país. El enojo social al grito de fraude es generalizado. El PRI se divide. El hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, deja al partido con el apoyo de otros militantes destacados, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Crean un frente democrático con el fin de terminar con las mañas del partido oficial. Por primera vez en la historia, las izquierdas nacionales se unen en torno a un candidato presidencial. El PRI postula a Carlos Salinas de Gortari. En el marco de la reforma electoral se estrenó un sistema de resultados preliminares encabezado por el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz. Conforme llegaban los resultados, parecía ganar holgadamente el candidato del Frente Democrático, Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces los resultados dejaron de fluir. Se adujo la caída del sistema electrónico. Horas después, al retomarse el cómputo, el ganador era el candidato oficial.
La sospecha de un fraude electoral continúa hasta nuestros días. El Frente Democrático se institucionaliza como un partido político. Así nace el Partido de la Revolución Democrática. Marca el inicio de una nueva etapa política, social e histórica para el país. El Politécnico avanza en infraestructura y oferta académica, y en sus instalaciones de Ticomán inauguran la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, UPIBI, y el nuevo edificio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA. La ONEFA decidió integrar una nueva conferencia, la Mexicana, para albergar a equipos de reciente formación que buscaban su lugar en Liga Mayor. Equipos como los Gatos Salvajes de la Autónoma de Querétaro o los Leones Negros de la UDG conformaban dicha conferencia. La nacional, que había sido dominada por los Borregos del TEC de Monterrey, siguió bajo el mismo tenor, mientras que en la Liga Mayor, en la Metropolitana, dominaban los equipos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. La temporada de 1988 pintaba bien para los equipos del Politécnico, principalmente para las Águilas Blancas, que ya tenía en sus filas los jugadores tetracampeones de la Liga Intermedia. La conformación de ese equipo es una gran parte de la gente que venía jugando en la maquinita desde Aguilitas y otra gran parte de los que ya estábamos en Liga Mayor, de muchos equipos, ¿no? De la Guami, de Búhos, provenientes de intermedias, de Pieles Rojas, ya con experiencia de 18 jugadores que terminábamos ese año. Gente con mucha experiencia, jugadores de cuarto, quinto año, y nosotros en nuestro segundo año se conjuntó un equipazo, de verdad. Jugamos el primer partido, que fue lo que te decía, mitigar un poquito el dolor, pero el equipo tomó una mística muy especial. Fue una temporada que nos preparamos, la verdad, desde que terminó 87, perdimos la semifinal en CU, no quedamos conformes, a los 15 días ya estábamos entrenando el 70%, 80% del equipo. Bueno, pues yo no sé cómo fue el trabajo, fue el entrenamiento, fue la constancia, fue la preparación física y evidentemente pues fue el fútbol que ya teníamos atrás, ¿no? Conjuntado con ese nuevo equipo que te platiqué y no perdimos y ya no volvimos a perder. Todo ese año fueron 14 o 15 juegos, contando juegos de práctica y juegos de entrenamiento y clásico tazón azteca que no se perdió. Y empezamos a entrenar desde enero, muchos de los compañeros empezamos a entrenar desde enero del 88, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, todos los meses hasta que llegó la fecha de la temporada. Primer juego contra Cóndores, fue una maravilla, porque en CU ganamos 35-7 a los Cóndores. La temporada fue muy buena también para Pieles Rojas, que mantenía un equipo extraordinario. Ambos equipos jugaron una semifinal muy cerrada, lo que llaman los especialistas, duelo de defensivas. Muy recordado porque no jugamos la semifinal en ningún estadio de grande, lo jugamos en Centinelas, porque había cambio de gobierno y había mucha revuelta en ese año de las elecciones, de cambio de gobierno hacia Salinas de Gortari. No querían que se conjuntaran los jóvenes ni los estudiantes. Entonces nos metieron a jugar las dos semifinales, se jugaron en el campo de guardias presidenciales, donde pues no entraban más que boletos pagados y no entraba nadie más, ¿no? Se jugaban ahí las dos semifinales, le ganamos a los Pieles Rojas 6-0 con 2 goles de campo. Partidos muy complicados, por ejemplo con Pieles Rojas tuvimos en semifinal un partido muy muy complicado que logramos salir adelante ganando 6-0, 2 goles de campo, un muy buen juego, pero al final del día llegamos a la final. En este juego cerrado de hermanos de institución, las Águilas Blancas se impusieron a los Pieles Rojas con 2 goles de campo de Marco Antonio Ramírez para un marcador final de 6-0. El 88, por un punto o una anotación, nos elimina Águilas Blancas en el Joaquín Amaro para llegar a la final. En la final estuvo en aquel tiempo
a punto de no jugarse por cuestiones políticas. Y pues prácticamente la liga estaba debatiendo si nos proclamaban campeones por ser el único equipo invicto. Y en alguna ocasión estábamos entrenando en el Casco Santo Tomás, en el campo de las Águilas Blancas. Cuando terminamos llegó un grupo de jugadores de Cóndores y nos juntamos, platicamos, dijeron, oigan, nosotros queremos jugar la final. Seguramente traían también ganas de mitigar el dolor del primer partido de ese año. Ese año le habíamos ganado al equipo de los Cóndores en la semana 1 y quedaron muy marcados ellos después de la victoria. Venían de ser campeones los Osos un año antes, habían perdido contra los Osos los Cóndores, y es la rivalidad Cóndores en ese momento contra Águilas Blancas. Les pusimos una paliza en Ciudad Universitaria y eso fue en la temporada regular. El marcador se lo pusieron todos con una cinta adhesiva y el coach Diego García Mirabete, que después nos platicó, pues se los puso a los jugadores para que no se les olvidara y que reaccionaran contra nosotros. La final se pospone una semana porque no había estadio. No querían que jugáramos en CU, ni tampoco en el Yara del Cruz Azul, creo en ese entonces. No había garantías de seguridad. Y no querían reunir a los estudiantes, ¿no? Entonces nos llevan a Querétaro, lo jugamos en el Municipal de Querétaro. Así llegaron las Águilas Blancas a disputar la final contra los Cóndores, juego que se disputó en el Estadio Municipal de Querétaro. Con quarterbacks excelentes como Gustavo Alcalá, Arturo Escobar y Luna, nos llevaron a ganar ese campeonato. La defensiva permitimos 42 puntos en toda la temporada, lo que era una gran defensa. Con un partido histórico del quarterback albiguinda Gustavo Alcalá, que lanzó varios pases de anotación para Martín Zúñiga y Raúl Gutiérrez Valdivia, y un juego terrestre extraordinario en los pies de José Ángel Cutinoco, Luis Fernando Sánchez y Rodrigo Alcántara. Mis ídolos yo los iba a ver jugar a clásicos y demás. La generación Maquinita, con corredores como Cutinoco, JJ Chávez, tackles defensivos, Méndez, Langurain, receptores Martín Zúñiga. O sea, era un equipo de ensueño, la Maquinita. El resultado fue una aplastante victoria de 38-6, conocida como la Masacre de Querétaro. Pues repetimos la dosis, o sea, fue casi el mismo marcador. Fue un año espectacular, insisto, con un equipo verdaderamente impresionante en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad por parte de las Águilas Blancas, que conseguimos el campeonato en Querétaro. Cuando terminamos el partido, las autoridades del Politécnico nos rentaron para bañarnos, asearnos y comer en un hotel de Querétaro. Nos subimos a los camiones, saliendo del partido, nos subimos a los camiones. Vamos en los camiones, llegamos a los camiones y curiosamente algún compañero se le ocurre, equipado, aventarse a la alberca o lo avientan, no sé. Y no te quiero platicar que después estábamos ahí, el 80% de los jugadores metidos en la alberca con zapatos, fundas, jersey, shoulders. Hay unas fotos muy curiosas de eso. Fue una gran celebración que no fue lo correcto, pero fue una celebración maravillosa. Si tienes buena base, si tienes buenos equipos de intermedia, obviamente van a subir jugadores mejor preparados a Liga Mayor. Y en ese tiempo estaba el Politécnico dominando las fuerzas inferiores y el resultado obvio fue los campeonatos de Liga Mayor, que no fueron fáciles, pero sí en gran parte se debieron a esa situación. El Politécnico fue tan dominante que el clásico jugado en Puebla terminó 31-15 a favor de los albiguindas. El jugador del año fue el guardia defensivo de Águilas Blancas, Manuel Ortiz Langurain. Fue un campeonato muy a gusto, fue la mejor defensiva, la mejor ofensiva. Tuve la fortuna de ser el jugador del año jugando como hogar nariz
igual que mi coach José Luis Espinosa fue jugador del año jugando como tackle defensivo. Es una satisfacción porque normalmente se lo dan al quarterback, a los corredores, y en mi caso me lo otorgaron a mí, gracias a una encuesta con los periodistas. El Tazón Azteca se disputó en la ciudad de Toluca contra los Mustangs de Nuevo México, dirigido por Jacinto Licea. Con gran partido de Cutinoco, el quarterback piel roja Morales Cabrera y el borrego Alberto Vázquez, se impusieron los mexicanos por 49-21. Hasta ese momento, el marcador más contundente contra un conjunto americano. Los equipos politécnicos empujan fuerte y a finales de los 80 y principios de los 90 volverán a dominar la liga.